Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. Muy buenas noches. Son las 10 y estamos en su canal 10, en un programa más de Fuego Cruzado. Esta noche con un tema que seguramente va a sacudirlo. Es la crisis y la locura, o la locura de la crisis. ¿O cuántos estamos a punto de volvernos locos con esta crisis? ¿O esta crisis acaso no es de locura? ¿Alguna vez habíamos pasado por situaciones similares a las de estos tiempos? ¿Cómo las enfrentamos? ¿Cómo las estamos enfrentando ahora? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Qué tanto han afectado nuestra vida familiar, todo nuestro entorno? Incluso la cama, porque también ahí hay crisis. Esta crisis económica ha sacudido todo. Vamos a ver por qué. Mi nombre es Lilia Arellano. Acompáñenos, por favor, en este programa. Amigo guatemalteco, entrar a México de manera legal es fácil y te da muchas ventajas. Es por esto que hemos creado nuevas formas migratorias tipo credencial para trabajador fronterizo y visitante local. Obtenerla es muy sencillo y te sirve para identificarte cada vez que entres o salgas del país. Además, te ayuda a proteger tus derechos. Las nuevas formas migratorias harán de tu entrada una más fácil y de tu estadía una legal. Por las buenas es mejor. Vivir mejor. Gobierno federal. Fuego Cruzado. La crisis económica es la que afecta los bolsillos, los estómagos y el cerebro de la mayoría de los mexicanos. Los efectos de la crisis en los bolsillos se puede cuantificar. Los efectos de la crisis en los estómagos se puede sentir. Los efectos de la crisis en la sociedad también se pueden analizar. Pero los efectos de la crisis en las emociones y en el comportamiento de la gente es más difícil de diagnosticar, pero se puede percibir. ¿Qué golpe emocional recibe un padre de familia cuando es despedido del trabajo? ¿Cómo afecta la conducta de los niños y de los jóvenes el ver a sus padres desesperados por carecer de lo suficiente para llevar el sustento diario a sus casas? ¿Cómo una ama de casa recibe el impacto de que su esposo se quedó sin empleo? ¿Cómo reacciona un joven que ve cancelado de pronto su futuro al no encontrar trabajo? Es verdad que la cultura consumista ha permeado a todos los sectores de la sociedad y la crisis daña también a quienes antes tenían la posibilidad de desviar o redimensionar su estrés mediante el consumo. Es verdad que la crisis ahonda las desigualdades sociales, sobre todo porque la crisis que estamos viviendo y sufriendo también afecta a las clases medias. Los economistas pueden analizar y llegar a conclusiones en cuanto a las causas y efectos de la crisis en el consumo y en el desempleo. Los psicólogos pueden analizar la dimensión de la descomposición social que la crisis provoca, pero ¿quiénes no pueden decir los efectos de la crisis en la conducta, en el comportamiento de las mujeres y los hombres que la sufren? Porque más allá de las estadísticas, más allá de los números, más allá de las cifras, más allá de los indicadores, está la mujer y el hombre de carne y hueso. Están las mujeres y los hombres de a pie, que salen a diario a la calle a enfrentarse a una realidad cada día más adversa. Y sobre todo, allí están los jóvenes y los niños con una tristeza en la mirada y con una prematura pesadumbre en el alma. Porque se les dice que no pronto habrá luz al final del túnel, sino que la oscuridad apenas comienza. De esto, con especialistas de primera línea, con especialistas de la materia, con expertos reconocidos, tratará este Fuego Cruzado. Y usted está en la línea de fuego. Fuego Cruzado. Doctor psiquiatra, ya no me diga tonterías. doctor psiquiatra, Quiero vivir mi propia vida. doctor psiquiatra, Yo no le pagaré la cuenta. doctor psiquiatra, Ya no me mire más los pies. No. Nuestros teléfonos en el estudio 84 36 500. También tenemos los celulares 99 81 21 87 62, 99 81 21 87 35. Usted sabe que están a su disposición. Y permítame presentarle
a quienes integran nuestro panel de esta noche. El doctor Cuauhtémoc Hernández Maya, él es especialista en medicina integrativa. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, Muy gracias. buenas noches. Buenas Y noches, bueno, Maya. eres alópata, medio brujo, consejero, acupunturista, ¿qué más? La medicina integrativa es precisamente como su nombre lo dice, una base científica alopática y después tomar los mejores elementos científicamente probados de medicina ayurvédica, medicina china, homeopatía, herbolaria, medicina cuerpo-mente y con eso hacer un sistema de diagnóstico y tratamiento mente-emoción-cuerpo. La doctora Ana María Arteaga Elizalde, psicoterapeuta. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Admirándote como siempre porque dices cada cosa, ¿verdad? Contigo estoy aprendiendo hasta fórmulas nuevas ahí. A mi edad, fíjate. Mira, siempre hay algo que aprender. Ya verá de qué son las fórmulas nuevas. El psiquiatra Javier Reza González, eres director de la Unidad de Especialidades Médicas de Salud Mental de la Secretaría de Salud del Estado. ¿Cómo le va, doctor? Muy buenas noches. Muy buenas noches. La doctora Mónica Díaz Calleros, ella es psicoterapeuta con maestría en terapia familiar. ¿Qué tal? Buenas noches. Estás muy jovencita, ¿no? Jovencita, aunque puedes enfrentar. aparento menos de los ¿Así? que ¿Con tengo. años? Un poquito. Pues ya han escuchado ustedes que el programa de esta noche habla de la crisis y de las alteraciones emocionales que estamos sufriendo todos. Yo no quiero pensar, no son los quintanarroenses ni los mexicanos, en el mundo entero se está sacudiendo, estamos viviendo una crisis económica que afecta y mucho. ¿Cuál es lo que tú has detectado, doctor Hernández Maya, que es el centro de estas afectaciones? Básicamente lo que conocemos como estrés. El estrés es un síndrome que está abarcando muchos signos y síntomas y esto tiene que ver con patrones mentales, emocionales, conductuales e incluso físicos. Las personas están expresando problemas gastrointestinales, tensión muscular, cefaleas, insomnio, problemas emocionales con la pareja en el trabajo. Todo eso lo conocemos como el estrés. Ya siempre se ha vivido. Se decía antes que el estrés solamente era un lujo que solo se daban los ricos. Los pobres no teníamos derecho al estrés porque tenías que salir a trabajar. ¿Hoy qué sucede? No, definitivamente el estrés ha existido siempre a todos los niveles y hay modelos neurobiológicos que lo pueden demostrar. Entonces, el estrés siempre ha existido en todas las clases sociales. Más aún, hay estudios hoy en día que demuestran que las clases sociales bajas pueden sufrir un estrés incluso mayor que las clases sociales altas. Únicamente tiene una diferente O sea, te duele expresión. la cabeza. Dolor de cabeza. Dolor muscular del cuello, de la espalda, lumbar. Que sientes acá duro, tensión, el que traes clásico, así tengo algo en una la espalda. lápida, ¿no? Quisiera que me Exacto. dieran un masaje. Exacto, porque hay Ajá. una tensión muscular crónica. Obviamente, cuando hay esta tensión, hay síndrome de la articulación temporomandibular, O cervicalgias, sea, espérame, insomnio. vámonos Sí, por partes. ok. Eso que me dices de tensión es que estamos con la mandíbula apretada. Apretado. Ah. Cuando se No aprieta nos la damos mandíbula, cuenta. no. Incluso en la noche muchas personas crujen los dientes. Esto se llama Rechinan. bruxismo. Ajá. Así es. Al rechinar los dientes es porque está esta contractura crónica. Cuando hay esta contractura crónica, también pasa hacia la parte cervical. Entonces vienen cefaleas, occipitales les llamamos. Cefaleas es dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Y posteriormente el músculo trapecio también se contractura junto con el esternocleidomastoideo y todo el dorsal ancho. Entonces la persona tiene una coraza muscular. Toda la espalda, toda la cabeza está contracturada porque es un mecanismo de defensa. El inconsciente, a través de algo que se le llama el cerebro reptiliano, hace que tengamos esta postura de acorazamiento. Es una ¿No postura será de una defensa. postura también, ándale, como de luchador, como de box? Exactamente, ¿No? porque las dos que reacciones estás básicas... frente a la pelea, ¿no? Así Ándale. es. Las dos reacciones básicas se le llama de lucha o huida. Entonces, esta posición de acorazamiento es de lucha o de huida y es un mecanismo muy, muy antiguo y todos lo tenemos. Lo tienes registrado aquí. Es completamente inconsciente porque parte del cerebro reptiliano, el que se encarga de los impulsos y de los instintos. Entonces, no tenemos manera de controlarlo si no entramos en un proceso de entrenamiento. Y luego viene la gastritis. Por supuesto, viene la gastritis, y no solo la gastritis, viene la gastritis, la colitis y en general todas las itis, colitis, gastritis, dermatitis, etcétera. Y todo esto es Cistitis no, ¿verdad?
No. Ah, Ese bueno, tiene otras causas. bueno, entonces no todas. Sí, no Digo, todas. acláranos bien cuáles itis. Las conocidas. Ajá. Sí, las itis asociadas con bacterias, virus, obviamente no se correlacionan directamente, pero se ha demostrado también en estudios recientes que cuando hay estrés crónico, el sistema inmune se deprime y entonces sí caben esas itis, faringitis, otitis, cistitis. ¿Por qué? Porque el sistema inmune no está operando adecuadamente. Hay un libro que incluso tú has recomendado, que es sobre cómo conocer el cuerpo, Así es. que dice que si tú tienes, por ejemplo, la garganta cerrada, es algo que no quieres expresar, que lo traes guardado y entonces en el inconsciente se te cierra la garganta. Así es. ¿Esto también se une al estrés? Claro, por supuesto. Los nuevos modelos en medicina se basan en una nueva perspectiva que es psiconeuroendocrinología. La palabra parece rompecabezas. Sí, pónnolas en tranquilo, así Ok. que yo entienda. Porque Anteriormente, como no alcanzábamos a entender la complejidad del ser humano, dividíamos psicología, sistema inmunológico, sistema nervioso y sistema endocrino. Hoy en día ya tenemos las herramientas para comprender cómo todo esto interactúa de forma conjunta y se ha acuñado una nueva palabra para poderlo describir: psico, neuro, endocrino, inmunología. O sea, hoy en día ya podemos comprender que cuando tenemos un patrón mental, afecta a la frecuencia cardíaca, pero también afecta la frecuencia de las ondas cerebrales, y esto a su vez modifica la funcionalidad del sistema inmunológico y del sistema endocrino. O sea, cuando tú tienes estrés, se afecta tu sistema hormonal, tu sistema nervioso y tu sistema inmunológico. si se afecta el sistema hormonal, ¿qué quiere decir? Que puedes, en el caso de las mujeres, tener retrasos en el periodo. Por supuesto, por supuesto. Y de hecho es uno de sudoraciones, taquicardia y todos los demás procesos que se asocian con el dolor. Por ejemplo, dismenorrea. ¿Qué es eso? Es cuando hay dolor durante el periodo menstrual. Ajá. Está demostrado que el estrés también afecta e incrementa la dismenorrea en las mujeres. Ya tenemos todo esto. Y entonces, ¿cómo se hacen las relaciones de familia? Tensas, duras. Porque el señor le puede dar una parte y a la señora otra parte de la citis. A uno le puede dar gastritis y al otro... Claro. Las personas estamos dentro de redes sociales y casi siempre esperamos que la familia pues cumpla ciertas de las necesidades que tenemos. Entonces, si tengo algún problema, pues puedo platicar a lo mejor con mi amigo, con mi esposo, o distraerme con los hijos. Y una cosa que pasa cuando tenemos estrés, cuando tenemos crisis, es que de repente empezamos a esperar que las personas más cercanas cubran todas nuestras necesidades, y todos estamos con muchas más necesidades. Entonces lo que decimos es que las redes familiares se sobrecargan, como que le pedimos a la familia que haga más. A los niños que se porten bien, que no griten. Claro. ¿No? La señora que te adivine el pensamiento. Claro. ¿No? O sea, Y que ahora, ya te sirva, que sepa cuando tienes hambre y te esté sirviendo de inmediato. ¿O qué pasa? ¿Esa es la carga que se exige? sí, y como que de pronto todos tenemos más necesidades y estamos esperando que alguien nos las cubra. Pero dinos qué necesidades. Sí. Por ejemplo, yo tengo, de repente yo digo, es que mi esposo, ese tiene que traer lo económico, ser mi mejor amigo, estar aquí para apapacharme cuando estoy nerviosa. Y eso nos pasa mucho aquí en Cancún, específicamente porque vinimos de otros lados, rompimos contacto. Antes estaba como la vecina, la abuelita, el compañero de la prepa, la mamá. Como que uno podía distribuir entre distintas personas todo lo que uno necesita emocionalmente. Y lo que nos pasa muchas veces cuando migramos es que de por sí ya no tenemos como esas redes sociales que teníamos. Y luego, si viene una crisis económica, pues a lo mejor la mujer no trabajaba antes, digamos. Pues ahora sí, pues que aporte también, ¿por qué no trabaja, no? Que aporte. Es la exigencia del marido. Exactamente, el marido va a decir, bueno, que ella aporte lo económico, porque yo tengo que aportar lo económico yo solo. Y entonces empiezan los pleitos. Y es muy común, claro, es muy común que cuando hay crisis económicas tengamos problemas de pareja, por ejemplo. ¿Y los niños? Y los niños pues van a salir afectados también por la falta de estabilidad. ¿Ellos sienten, viven todas estas crisis? Claro.
Aún si nosotros no les decimos, no tenemos que decirle a los hijos, híjole, es que fíjate que tu papá se quedó sin trabajo. No hay ninguna necesidad no importa si se los decimos o no se los decimos. De cualquier manera, si estamos tensos, si estamos peleándonos, si estamos angustiados, los hijos van a recibir menos de la atención que normalmente estarían recibiendo. Los adultos vamos a estar más irritables, menos disponibles, más como en nuestros propios problemas o con nuestros propios dolores. Hablando, por ejemplo, de esto de la enfermedad, cuando uno siente dolor o siente enfermedad, uno tiene menos atención para fijarse a ver qué es lo que le está faltando a las otras personas a mi alrededor. Los niños son de los que salen afectados también. ¿Me acompañan a ver qué es lo que opina la gente de la calle, por favor? Entrar a México de manera legal es fácil y te da muchas ventajas. Es por esto que hemos creado nuevas formas migratorias tipo credencial para trabajador fronterizo y visitante local. Obtenerla es muy sencillo y te sirve para identificarte cada vez que entres o salgas del país. Además, te ayuda a proteger tus derechos. Las nuevas formas migratorias harán de tu entrada una más fácil y de tu estadía una legal. Por las buenas, es mejor. Vivir mejor. Gobierno federal. Fuego Cruzado. Por supuesto, porque ves en la tele, todo el mundo te infarta con que ahorra, cuida el dinero, los amigos pierden su empleo y escuchas toda la crisis que está pasando en el mundo. Nos tiene a todos estresados. En la economía, básicamente en deudas, ¿no? Pago de tarjetas, no sé. Ya no podíamos, como estamos acostumbrados los cancunenses a comprar demasiadas cosas, ¿no? Ser pues muy consumidores, pero yo creo que le mediríamos un poquito más a consumir ciertas cosas. Sí, pues prácticamente por la falta de empleo, ¿no? Por los despidos, más que nada por la información que ves en la televisión, que cada vez más empresas se van cerrando, más se declaran en quiebra, y eso te origina una tensión como colaborador, ¿no? Por eso hay que cuidar más el trabajo, y esa es la razón más que nada que sí te afecta, ¿no? El estrés y la forma de vivir con una tensión diferente a la normalidad. Más que nada sí, por la cuestión de que la gente, como ya no tiene dónde trabajar, o los despidos que se hacen precisamente que las empresas ya no tienen dinero para pagar a sus trabajadores, esto orilla a la gente a buscar otras fuentes de trabajo, cosas que ya no les dan, ya dependiendo por su edad, su inexperiencia, o porque ya tienen todo el cupo lleno, ¿no? Pues sinceramente sí, porque nosotros venimos de fuera, de otros estados, y sinceramente antes había mucho trabajo. Aquí en Cancún precisamente veníamos y había muchos fondos de trabajo, de empleo, y ahorita sinceramente no hay muchos despidos de personal, de gente, y sinceramente eso pues son problemas para nosotros, porque sinceramente de ahí tenemos nosotros para sostener a nuestra familia, a nuestros hijos, y realmente sí es causa mucha estrés, desesperación en muchos de nosotros, porque no tenemos empleo, no tenemos trabajo. Yo creo que sí, porque todos estamos preocupados de que no nos alcance el gasto, de que las escuelas, de que todo eso, entonces a la larga eso sí considero que causa estrés. El costo de la vida sube otra vez. Es lo que baja, ya ni se ve. Y las habichuelas no se pueden comer. Una libra de arroz, una cuarta de café. A nadie le importa qué piensa usted. ¿Será porque aquí no hablamos inglés? Y la gasolina sube otra vez. Es lo que baja, ya ni se ve. Y la democracia no puede crecer. Si la corrupción juega ajedrez. A nadie le importa qué piensa usted. ¿Será porque aquí no hablamos francés? Bupale. Bupale. No sé si ustedes se percataron, a mí me llamó muchísimo la atención que las personas que se entrevistaron, ninguna sonríe. A la crisis, de inmediato el rostro se endurece. Una señora, la vimos casi, no estoy cierta, pero tal parece que tuviera una secuela de parálisis facial. Me parece que la crisis está fuerte. Ya nos estás diciendo las enfermedades, estamos viendo un poco de lo que puede influir en la familia y llegamos a la relación hombre-mujer. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Ana María? A ver, ahí sí explícame para estar prevenida. ¿Cómo le hago? ¿Qué pasa?
Pues mira, el estrés es uno de los factores que se relacionan mucho con la apatía sexual, con el desgano sexual. Entonces, pues imagínate, más estrés. No me imagino, yo quiero que me platiques. Más estrés, y entonces esto hace que la relación pues se dificulte. Cuando hay problemas emocionales, en la pareja repercute a otros niveles, y cuando hay problemas a otros niveles también tiene su repercusión en la actividad sexual. Entonces está muy de la mano, muy relacionado el estrés con el desgano sexual, que es una de las disfunciones de la vida sexual más comunes que presentamos. Nos decían las abuelas que los problemas no hay que llevarlos a la cama. Sí. Siempre decían, bueno, arregla tus diferencias y procura no entrar a la recámara con el marido enojado. Lo cual no arréglalas es fácil. allá afuera y tú llegas acá y es otro mundo, otra cosa. Bueno, y lo decían quienes duraban toda la vida casadas con el mismo señor, ¿eh? Sí, habría que ver qué tan fácil lo practicaban, porque esa es otra cosa. Pues sí, bueno, la mía lo decía, ¿no? Sí. Y yo la veía muy contentota y mira que tenía 90 años, ¿eh? Sí, pero fíjate que la mayoría de las mujeres, es muy común que tengan problemas, hombres y mujeres, pero bueno, vamos a hablar de mujeres que tengan disfunciones de la vida erótica. Apatía sexual, falta de orgasmos, los hombres igual. Poco deseo sexual, eyaculación precoz, disfunción pero poco eréctil. deseo sexual con la señora, porque luego si se van a la cantina y se les olvida la crisis. No necesariamente. ¿No? Cuando están muy estresados, mira que... No hay manera. No hay manera. ¿Estás segura? Sí. ¿Ya te pasó, doctor? ¿No? Entonces tú no tienes crisis de eso. Bueno, y entonces en medio de todo esto vienen los accidentes automovilísticos, me imagino. La gente está pensando en otra cosa, ¿no, doctor? Claro. Vienen los suicidios. ¿Cómo le llegan al sector salud del gobierno? ¿Cómo le impactan ya cuando vienen todos estos resultados? Claro. Como ya hablaron de las enfermedades que se provocan por la crisis, ¿no? Principalmente tenemos dos grupos de trastornos, los trastornos depresivos y los trastornos de ansiedad. Actualmente en el semestre anterior de trabajo de las unidades de especialidad médicas, de todos los trastornos mentales que diagnosticamos, el 50% están constituidos por depresión y ansiedad. Cuando hablamos de suicidio, hablamos que más de un 80% de las personas que se suicidan pudieron ser diagnosticados como depresivos, ¿no? Aquí cuando hablamos del suicidio, hace un momento se comentaba una situación. El suicidio aquí específicamente en el estado tiene que ver mucho con la migración, aunque en algunos foros he escuchado que no se ha comprobado y que no tiene que ver mucho, pero sí tiene que ver mucho con la migración. Sin embargo, también nos dirán, bueno, otros lugares tienen también mucha migración y no hay la tasa de suicidios como aquí en Quintana Roo, pero aquí un factor muy importante de todo el sureste del país es el arraigo familiar. Así que eso es algo que también ya mencionaron. El estar y no, en una ¿no familia... influye también el calor? No, es en serio, porque, por ejemplo, en las cárceles, tengo entendido que en la época de más calor, la alimentación cambia. Evitan darles carne y todo esto para evitar violencia entre el hacinamiento, el calor, todo esto. Provocan, sobre todo en los penales de máxima seguridad. Claro, no influye el calor, luego el estrés. Hablando de un estrés junto, más, de un factor de estrés más, ¿no? El calor, el hacinamiento, el encierro. Yo daría un paso más allá y hablaría de algo que es muy de ciencia de frontera y que se llama cronoastrobiología, en el cual hoy en día se ha demostrado, por ejemplo, que cuando hay actividad de las manchas solares, hay una repercusión en la conducta humana. Ah, bueno, antes se hablaba de los lunáticos, ahora también de los solares. Sí, está demostrado. Entonces, cuando tú hablas de calor, estaríamos entrando en esta parte de cronoastrobiología, que sería muy interesante después platicarlo, pero hay algo de fondo que se tendría que estudiar más. Mira, para no haber ido yo a la escuela, le atino, ¿eh? A ver, ¿y qué más, doctor? Ok, bueno, pues les comentaba que sí tiene mucho que ver el arraigo familiar en toda la parte del sureste del país, pues es un tipo de estructura familiar muy peculiar, ¿no? Sobre todo en las comunidades rurales de donde viene mucha de la gente migrante a la ciudad a trabajar, ¿no? Por ejemplo, hablamos de la gente que trabaja en la construcción.
vienen de una familia, en una familia donde pues todavía hay muchos roles, está el papá, el abuelo, la mamá, la abuela, todos opinan, todos toman las decisiones en conjunto, ¿no? Al desarraigarse de esa familia, llegar a un lugar extraño, enfrentarse a toda una situación nueva, a una situación de vida a la que no estaba pues adaptado, ¿no? Y aquí viene esta desadaptación. Precisamente si hablamos de salud mental, pues tenemos que pensar que la salud mental es la capacidad psicobiológica de adaptarse al medio ambiente y sobre todo al estrés. Pero también de tener un incentivo para esa adaptación, porque de otra manera quienes se van a Estados Unidos también se registraría un fenómeno de suicidio muy alto, porque no solamente enfrentan esto, sino la comida, las costumbres, el idioma, entonces sería un estrés mucho mayor. Sin embargo, tienen el incentivo de ganar, de enviarlo a la familia, y entonces que esto, que tiene mucho que ver con el dinero, los eleva, les permite enfrentar todo esto que no se da en su propia tierra, porque finalmente están en México. Claro que sí, son incentivos que tienen y que vienen a disminuir un poquito todos los demás factores estresantes, ¿no? Porque cuando ya viene un desequilibrio, vamos a decir, en la armonía de la persona, bueno, ese desequilibrio puede llevar a una causa desencadenante de un suicidio, ¿no? Pero bueno, cuando tiene un mayor número de incentivos, tiene un mayor número de objetivos, tiene un mayor plan de vida, pues es más, bueno, menos frecuente que pudiera llegar al suicidio, ¿no? Esos son factores de protección. ¿Sí? ¿Me acompañan a un corte? Enseguida regresamos. Pues en mi familia, pues que se queda uno sin trabajo y no tiene uno para pagar a veces el Infonavit, un poco la desesperación, pues, porque no encuentra uno trabajo y cada día pues suben más las cosas, es ahí. Sí, también en eso afecta bastante en el desempleo, puesto que pues ahorita yo tengo 2 hijos que no están trabajando, mi esposo pues apenas si le dieron un empleo y pues sí nos afecta también en eso, en lo que es el hogar, en lo que es pues psicológicamente se puede decir, porque te estresas y ya buscando a ver la manera de cómo que te rinda el poco dinero que tienes para los gastos, tanto de la casa como pues del pasaje para los niños en la escuela. Me quedé sin trabajo como un mes aproximadamente y así como me quedé sin trabajo, pues se amontonaron las deudas. Por suerte ya tengo trabajo otra vez. Un poco estresante, pero por lo mismo que te digo, por los hijos, pues hay que estar mejor, hay que disimularlo con ellos, como quien dice. Pues estoy desempleada y pues me hablan y voy a casa de unas amigas que las ayudo y me dan un dinero y con eso me la llevo. Sí, a veces tengo un poco de dolor de cabeza, me imagino que es por lo mismo, estar pensando de que pues no hay. Pues mire, psicológicamente afecta mayormente familiarmente, igual a uno, pues porque pues igual los hijos pues piden antes comían regular, ahorita ya no es lo mismo, ya ahorita pues como están acostumbrados ellos a comer regularmente, ahorita ya ni regularmente se puede comer, nada más lo mínimo, entonces pues los niños para ellos si no tiene uno trabajo pues obviamente ellos no se alimentan bien. Si buscas una audiencia preparada, interesante y de un buen nivel sociocultural, la encontrarás en Fuego Cruzado. Anúnciate con nosotros. Los líderes de opinión y los actores de la sociedad están con nosotros en cada programa. Te invitamos a estar con los mejores. Anúnciate en Fuego Cruzado. Amigo guatemalteco, entrar a México de manera legal es fácil y te da muchas ventajas. Es por esto que hemos creado nuevas formas migratorias tipo credencial para trabajador fronterizo y visitante local. Obtenerla es muy sencillo y te sirve para identificarte cada vez que entres o salgas del país. Además, te ayuda a proteger tus derechos. Las nuevas formas migratorias harán de tu entrada una más fácil y de tu estadía una legal. Por las buenas es mejor. Vivir mejor. Gobierno Federal. No estoy loca, solo estoy
Doctor psiquiatra. Quiero vivir mi propia vida. Doctor psiquiatra. Yo no le pagaré la cuenta. Doctor psiquiatra. Ya no me mire más los pies. No. Lo que acabamos de ver, que han expresado nuestros entrevistados allá en las calles de la ciudad de Cancún, de Playa del Carmen, de Chetumal, es parte de lo que hemos comentado en esta mesa. La forma en la que lo expresan tiene mucho que ver. Quien dice no tengo empleo, estoy recurriendo a unas amigas, tiene el sentimiento a flor de piel. El que habla de que ya los niños no comen lo suficiente, está viendo todo esto, pero ¿a qué grado ha llegado también el consumismo en la sociedad que nos abate de esta manera? Yo creo que esa es una de las causales más importantes que tenemos que comprender, tanto de la crisis como del estrés derivado de ella. Hemos ido creando una sociedad capitalista, pero con un capitalismo patológico. ¿Consumismo o capitalismo? Un capitalismo patológico que da origen a un consumismo patológico. Y los sistemas de marketing nos programan, compra. Tu felicidad depende de que tengas el tal coche de tal marca, que tengas una casa de tales características, que uses un traje de tal diseñador. Entonces vivimos bajo un sistema de programación que nos está orillando a creer que nuestra felicidad depende de un estatus de imagen, lo cual es completamente falso. Entonces, bajo este sistema buscamos lograr estas metas materiales y cuando no lo logramos, entonces tenemos frustración. Y esa frustración es uno de los primeros causales de este estrés, obviamente asociado a la crisis mundial de hoy en día, porque definitivamente con esta crisis muchas personas van a tener que prescindir de lograr esas metas que son artificiales, entonces van a vivir bajo un estado constante de frustración. ¿Y eso a qué nos lleva? Fíjate que esto es muy importante porque necesitamos desarrollar esquemas diferentes. Tenemos un esquema de referencia donde mucho es cuánto tienes, cuánto vales. No nos han enseñado, no nos avisaron que ser felices era la tarea que teníamos en la vida. Así ejemplo. Entonces nos ocupamos en acumular a lo mejor cuestiones materiales, títulos, profesión. ¿Y qué pasa con el ser interior? Mucho es de afuera. Entonces el interior queda desconocido muchas veces, entonces está con insatisfacciones. Y ahorita con esto de que mucha gente precisamente va a ver frustrados sus deseos en el esquema que tenemos aprendido, entonces ¿qué pasa? Además no hemos desarrollado tolerancia a la frustración, entonces la gente se queda en el sufrimiento, porque una cosa es el dolor de las pérdidas, mucha gente lo que tiene también son duelos que ni siquiera están identificando. La pérdida de estatus, la pérdida de economía, muchas pérdidas. Entonces eso están ahí, la gente está sufriendo. Si, por ejemplo, nos hubieran enseñado uno de los puntos básicos de la inteligencia emocional, que nada es para siempre, que todo es transitorio en la vida, entonces igual, el poder adquisitivo que se tiene en un momento dado no es para siempre. Cuando esto se modifique tampoco me voy a tirar a sufrir, me va a doler la pérdida, pero voy a poder trascenderlo y tal vez me voy a acomodar en una situación diferente. Entonces sí es muy importante, yo creo, el desarrollo de la inteligencia emocional y que nos pongan otros marcos de referencia. Pero yo creo que más que nos pongan, uno elegir los marcos, uno elegir un patrón distinto, un patrón que involucra una perspectiva espiritual de la vida, claro, una perspectiva cognitiva de la vida, y esto no tiene tengo que estar estudiando un doctorado, simplemente yo elijo que mi meta en la vida es ser feliz, y eso no va a derivar de que tenga tales bienes, es una elección de disfrutar mi vida, de comprender que mi vida es una aventura, incluyendo la crisis. En vez de ver la crisis como una avalancha que me va a aplastar, yo puedo ver la crisis como un reto, como una aventura, como una oportunidad. Entonces cambia mi sistema de valores. Y si yo creo nuevos paradigmas, si yo creo para mi propia vida, para mi familia, una perspectiva distinta, que se base en el amor, que se base en el idealismo, que se base, obviamente el idealismo no está reñido con el vivir bien, ¿ok? Pero yo tengo que saber que lo esencial del ser humano es el significado de las cosas, no las cosas. Yo tengo que crear un significado para mi vida y ser concorde con ello. Yo tengo que disfrutar el amor, tengo que disfrutar la naturaleza, los animales, tengo que disfrutar a mi familia. Entonces la crisis tiene una perspectiva completamente distinta.
Obviamente, cuando hay una falta grave de recursos, definitivamente, con o sin ética, con o sin moral y espiritualidad, me va a afectar, pero yo puedo crear nuevas formas de enfrentar la realidad. Pero las vas a crear en la medida en que tengas el conocimiento. La educación es fundamental. Exactamente, entonces si la población no tiene esa información, realmente no puede elegir, únicamente se deja llevar por la corriente. Me parece importante, pensando en las personas que nos escuchan, como que no nos quedemos con la idea de que como hay crisis, entonces todos vamos a tener problemas emocionales, psicológicos, físicos, sino como entender que el estrés es lo que nos sucede cuando entendemos que no tenemos los recursos para afrontar estas dificultades del ambiente y que teniendo la misma circunstancia igualititita, hay veces en que encontramos, por ejemplo, con los niños, que hay niños que igual están en un ambiente muy difícil, con violencia, con escasez, y hay algunos que tienen buena autoestima, que se las arreglan, y hay otros que pues son como los más afectados. Eso algunos le han llamado resiliencia. Y tiene mucho que ver con identificar cuáles son mis recursos y también moderar las demandas, como que hacer por los dos lados. Uno siente que la demanda es inmensa, tú dices como una avalancha que te cae encima, y al mismo tiempo yo soy tan chiquito y no puedo nada. Y el trabajo psicoterapéutico muchas veces tiene que ver con trabajar de los dos lados. Por un lado decir, a ver, ¿es realmente tan dificilísimo lo que tengo que exigirme? Ahí tenemos las personas con el workahólico, ¿no? El que creen que si no soy el que más gana en toda la empresa, entonces ya no la hice, ¿no? ¿De verdad la exigencia tiene que ser tan grande? O por el otro lado, ¿de verdad no puedo nada? Y descubrir que tengo algunos recursos que no he usado, que hay cosas que sé y no me he fijado que las sé, ¿no? Como trabajar por los dos lados, me parece importante. Buscar opciones, además, porque generalmente vemos, la mayoría de las personas estamos acostumbrados a tener una visión unidireccional. Se nos olvida que hay toda una gama de posibilidades, que hay muchos caminos, entonces hay que buscarlos, pero también tendríamos que dar, yo creo que las personas que tienen conocimiento, pues hacerle ver a la gente esto, que hay opciones. Lo que estás mencionando. Pero solamente vemos en un solo camino. Esta es mi profesión, este es el lugar que yo encontré. Mucha gente, ¿cuál es ahorita su fuente de conflicto? Es que ese no es el trabajo que yo merezco, es con la profesión que yo tengo y mis capacidades y demás, y no aceptan un puesto de rango menor o con una menor paga. Eso les frustra, se resisten, se molestan. Entonces es la resistencia lo que nos va a llevar el sufrimiento. Hay dolor por la pérdida, pero igual eso lo vamos a pasar. Pero si yo me resisto, si yo me opongo, no lo acepto, entonces voy a quedarme instalada en el sufrimiento. Yo creo que esa palabra es fundamental, la aceptación. No podemos obtener todo lo que quisiéramos en la vida. Entonces, toda la gente que nos está escuchando debiera de desarrollar mecanismos de tolerancia a la frustración, y la palabra clave aquí es la aceptación. Hay que aceptar las cosas. Algo que yo veo con mucha frecuencia en la consulta es que las personas no aceptan que las cosas, el edificio ya se cayó, y aunque el edificio ya se cayó, dicen no se ha caído, no quiero que se caiga, no se va a caer, y el edificio está derrumbado. Entonces la aceptación de las circunstancias es fundamental, porque una vez que yo acepto lo que estoy viviendo, entonces puedo crear nuevos mecanismos para poder tener opciones distintas, lo que tú decías. ¿Ahora qué hago? Exacto. ¿Ahora qué hago con eso? Precisamente la crisis es una palabra que nos lleva a un cambio, a un crecimiento, ¿no? Crisis no solo es entendido como hasta ahora creo que lo entiende la mayoría de las personas, ¿no? Como un estado de que vamos a sufrir, de que vamos a estar mal, de que nos vamos a deprimir, a poner ansiosos, ¿no? La crisis tiene dos caminos, uno que nos hundamos y que nos pongamos ansiosos, deprimidos y muchas cuestiones de estas psicológicas, ¿no? Y la otra que sea una oportunidad de crecimiento, ¿sí? La crisis nos sirve para crecer. Tenemos que aquí en este momento revalorar nuestra vida, ¿no? Como han mencionado, pues pararnos por un momento y empezar a pensar, bueno, ¿qué es lo que quiero y qué es lo que tengo ahora? ¿Y qué es lo que puedo hacer? Hemos caído en un sistema, como han mencionado, de consumismo patológico. Sí, de consumismo pantalón y consumismo camisa. Claro. Es el que tendríamos que aprender esa cosa, ¿verdad? Tendríamos que aprender. Bueno,
Y eso es precisamente lo que nos ha llevado a cambiar un poquito o mucho los esquemas familiares. Hablaba hace un rato de los esquemas familiares porque la familia es un factor de protección muy importante, ¿sí? Y al ir cambiando los roles familiares, al trabajar la mamá 2 turnos, al trabajar al mismo tiempo el papá 2 turnos, los niños crecen con alguna persona que los cuida, no hay convivencia, sino simplemente ese amor, esa convivencia se les compensa con cosas económicas, con regalos, etcétera. Y al momento de de venir una crisis, de que alguien se queda sin trabajo de los dos y ya no tienen todas esas cosas, ya viene una situación de crisis hasta emocional, ¿no? Entonces es el momento de detenernos y empezar a pensar qué es lo que queremos y cómo queremos seguir viviendo, ¿no? Claro. Vamos al corte, enseguida regresamos. Fuego Cruzado. Ay, el costo de la vida, para arriba tú, y el peso te baja, pobre ni se ve, y la medicina, camina al revés, aquí no se cura, Nos dicen felicidades a las psicólogas Mónica y doctora Ortega de la familia Guadarrama, al doctor Cuauhtémoc, que nos dé el nombre del libro de la salud mental que él recomienda. Claro, es el libro de Luis Hay, Tú puedes sanar tu vida. Es donde dice esto de la garganta y todo eso, así ¿no? es. Ajá. Mi pareja no tiene trabajo, tiene problemas psicológicos y no quiere recibir ayuda. ¿Qué hago? Aquí tiene un celular, ¿te lo dejo, doctora? Sí. ¿Sí? Sí, yo me conozco. Bueno, y la pregunta es clave. ¿Qué hacemos, Cuauhtémoc? Yo creo que lo más importante es saber que siempre hay luz al final del túnel. Todas las crisis se acaban. La humanidad ha tenido crisis y todas se han terminado. Entonces, a todos los televidentes, yo sí les quisiera transmitir que ante todo tengan esperanza, que la crisis se va a terminar y que uno primero la tiene que terminar en su mente y en su corazón. Tienen que buscar ayuda profesional si es que emocionalmente, físicamente se encuentran delicados, pero ante todo buscar opciones. Les digo a mis pacientes, tu dinero no depende únicamente de tu trabajo, tú tienes que ser creativo, tienes que buscar de qué otras formas puedes obtener el ingreso, creando un nuevo negocio familiar, vendiendo tamales, lo que sea necesario, pero buscar opciones. Una crisis es una oportunidad para crecer y lo tenemos que hacer así, no debemos de dejar apachurrarnos por lo que la sociedad esté imponiéndonos. Y que le estamos dando Ana más María, fuerza. ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Para disfrutar sabroso cuando la puerta se cierra. Buscar opciones. Y la luz ¿Y sabes qué? baja Que además de hay tono. cosas que son Al gratis. buscar opciones, entonces Sí. te vas con otro. Y o con otra. Pues cada cual debe opción. decidir. Pero hay cosas gratis en la vida, fíjate. Y esta es una, sí, ¿verdad? esta es una de ellas. Bueno, a el veces. disfrute del placer sexual, la mayoría de las veces, si no hay que buscarlo donde haya gratis, pues sí. No necesariamente. O por lo menos pagar. que sí, ¿no, Cuauhtémoc? Claro. No, doctor. Fíjate que hay opciones. Realmente somos sobrevivientes como humanidad de muchísimas crisis. Las glaciaciones, las guerras mundiales, la conquista donde la población se diezmó y aquí estamos. Nosotros, la gran mayoría, no nacimos aquí, hemos enfrentado muchas pérdidas y estamos aquí adelante. Entonces la humanidad va a continuar, las personas tienen que ver que hay opciones. A lo mejor para mí antes un bocho no era un auto. Y ahora digo, es más triste andar a pie y gracias por mi bocho, ¿no? Sí, es el bocho, el Bacardí, y qué buena está mi vieja, ¿no? Son las de la crisis. Pues son opciones, entonces no tenemos que enfocarnos nada más a la pérdida y recuerden que nada es para siempre. Entonces también de esto vamos a salir de alguna manera, pero sobre todo si tenemos la visión positiva y abrimos el abanico de posibilidades, no nada más en una sola dirección. Esa es la teoría de la relatividad aplicada, pero si somos unidireccionales y eso no nos funciona. Esta manera de vivir que tengo, este esquema que tengo, me lleva a estar en el estado en el cual estoy, frustrada, enojada, molesta, echándole la culpa al gobierno, a la economía, a la crisis, todo. Entonces, ¿para qué me ha servido? Para estar como estoy. Y si sigo por ese rumbo, voy a estar igual o peor. Tengo que ver para otro lado. Puede estar la solución adentro, atrás y muchos hacia adentro. Mónica. Yo quiero sugerirles un ejercicio muy sencillo para entrenar esta visión positiva. Porque cuesta trabajo, uno te dice, piensa positivo y ¿cómo le hago, no? ¿Cómo? Y es esto. Piensa en alguna vez en la que
tuviste una situación muy difícil y a pesar de lo difícil de la situación, te las arreglaste para salir adelante. Concreto, piensa en un ejemplo concreto. Ya que lo tienes, dices, ¿qué habilidades tengo yo que me ayudaron a salir adelante? ¿Qué recursos tengo? ¿Qué sé hacer? Y ahí tienes una idea de una semillita para empezar a pensar positivamente. Doctor Javier Reza. Claro, hay que pensar que la crisis es una oportunidad de cambio. Es una oportunidad de cambio y no simplemente nos tenemos que ir hacia atrás, hacia el sufrimiento, hacia la depresión, etc. Entonces tenemos que empezar a pensar en esta visión positiva y tenemos que recurrir de nuevo a nuestro origen, a nuestra familia. ¿Sí? La familia es un factor de protección de todos los trastornos mentales, de todas las depresiones, las ansiedades, y tenemos que empezar a pensar en esta familia de nuevo. Tenemos que reestructurar nuestros esquemas, nuestra forma de vida, nuestro trabajo, en muchas ocasiones, ¿no? Y yo creo que esto nos va a ayudar mucho para poder solventar algunos de los problemas emocionales que vayan surgiendo. Aristóteles Onassis decía, en calma chicha nadie avanza. Tal parecería que la crisis es también una oportunidad de alejar esa calma chicha. Hemos escuchado cuáles son las sugerencias que nos hacen especialistas en la materia para que encontremos una mejor salud mental para enfrentar las situaciones económicas difíciles. Yo tengo otra. ¿Recuerda usted cuando tenía fe? ¿Por qué no vuelve a buscarla? Esa está dentro de cada uno. Puede ser la fe en uno mismo, puede ser la fe en el Creador, en algún santo de su devoción. Había algo que nos daba riqueza espiritual. Búsquela. También la necesita, también la va a encontrar, también le va a servir. Muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros esta noche, señores. Señoras, muchísimas gracias, les agradezco mucho. Yo creo que nuestros televidentes se los agradecen más porque hemos hablado de todos estos temas y los espero mañana en un programa más de Estado de los Estados. Seguiremos con la crisis, ahora vista desde otra óptica, desde los restauranteros, desde los comerciantes, desde los inversionistas. Acompáñenos, hasta mañana, muy buenas noches.